Tu perro está sentado en medio de la habitación y mira fijamente hacia una esquina. De repente, empieza a ladrar de forma brusca, persistente y sin detenerse. Te das la vuelta, pero el rincón está vacío. Solo ves la pared, el papel tapiz y absolutamente nada más. Le pides que se calle. Él guarda silencio por un segundo, pero vuelve a ladrar de inmediato. Piensas que es solo un capricho o que se asustó de su propia sombra. Tal vez ha paseado mucho y simplemente está soltando energía acumulada. Pero no, la realidad es que ella está escuchando, sintiendo o incluso olfateando algo concreto. Lo que ella percibe es real, simplemente tus sentidos no están sintonizados en esa misma frecuencia. Existe un punto específico en este texto, tras el cual no podrás decir la frase ladra sin motivo, sin corregirte de inmediato. Ese momento no está al principio, sino donde menos lo esperas. La expresión ladra sin motivo asume que no hay una causa, pero eso es un error, pues la razón siempre existe, aunque tú no la percibas. El perro evolucionó como un animal destinado a detectar amenazas antes que el depredador o la presa. Cada sistema de su cuerpo está diseñado para captar señales que el organismo humano no registra como información útil. Nosotros no recibimos esas herramientas biológicas, pero ella sí las tiene. Ladrar a una pared vacía no es una extrañeza ni una manía, sino una comunicación dirigida a una fuente específica que tú simplemente no ves. El oído del perro funciona en un rango que va desde los 40 hasta los 65.000 hercios. El ser humano solo escucha desde los 20 hasta los 20.000 hercios, lo cual no es solo una mejora, sino un mundo sonoro distinto. El límite superior de nuestra audición es, de hecho, el límite inferior de lo que ellos escuchan sin ningún esfuerzo. Investigaciones de Richard y Harriet Hefner, desde los años 80, demuestran que un perro puede localizar la fuente de un sonido con una precisión de 6 grados a 25 metros. El hombre solo alcanza una precisión de 23 grados, una diferencia de 4 veces en comparación con un sentido que consideramos funcional. Además, el epitelio olfativo canino posee unos 300 millones de receptores, frente a los escasos 6 millones que tenemos nosotros. Ella no solo huele más fuerte, sino que analiza firmas químicas donde tu nariz registra un vacío absoluto. Los aromas atraviesan paredes y empaques, persistiendo incluso mucho tiempo después de que la fuente original haya desaparecido. Por eso, cuando ladra a un rincón vacío, está ocurriendo algo mucho más importante de lo que imaginas. Superando los 20.000 hercios, entramos en el territorio del ultrasonido, un lugar donde el oído humano no puede entrar. El perro se mueve allí libremente hasta los 65.000 hercios, donde se comunican ratones y ratas de forma casi exclusiva. En ese mismo rango se encuentra el pitido de alta frecuencia de un cableado viejo bajo carga o las señales de tuberías de gas a presión. Incluso los inversores o transformadores emiten sonidos que para ti son silencio, pero para ella son señales claras y localizadas. La pared a la que ladra tu perro puede estar literalmente silbando o zumbando en una frecuencia que su cerebro procesa con total nitidez. Por debajo de los 20 hercios se halla el infrasonido, frecuencias que no se escuchan de forma convencional, pero que el cuerpo del perro percibe como vibración. A través de su sistema óseo, las almohadillas de sus patas y su aparato vestibular, ella siente lo que tú ignoras. Un terremoto comienza con una onda de infrasonido que llega varios minutos antes del primer temblor perceptible para las personas. Se han documentado casos, como en el terremoto de los Abruzos en 2009, donde los perros mostraron una ansiedad extrema mucho antes que sus dueños. Estos animales ladraban e intentaban abandonar los edificios hasta 40 minutos antes del desastre físico. Esto no es mística ni coincidencia, sino pura física aplicada a un sistema nervioso altamente calibrado. Una dueña de un Golden Retriever de 7 años llamado Nora le contó a su veterinario con cierta vergüenza un comportamiento extraño. Durante 3 semanas, su perra se levantaba cada noche a la 1 o 2 de la madrugada para gruñir y ladrar a una pared específica. Al principio,
La mujer pensó que eran sueños o reacciones a ruidos exteriores de la calle. Sin embargo, al notar que siempre era el mismo punto exacto de la habitación, decidió llamar a un especialista. Al abrir el panel, descubrieron un nido activo de ratas que se movían por los huecos entre las estructuras de la casa. Nora no ladraba a la nada, sino a la fuente de señales ultrasónicas y al olor de la actividad de los roedores tras 20 centímetros de yeso. La dueña admitió haber regañado a su mascota durante semanas por intentar explicarle un peligro real que ella no podía ver. El olfato canino es arquitectónicamente distinto al nuestro, permitiendo que una parte del aire se detenga en una zona específica para un análisis detallado. El perro retiene el aroma, lo descompone en componentes e identifica la fuente mediante un perfil químico preciso. Las moléculas se difunden a través de ladrillos, madera y metal, y ella es capaz de leerlas sin problemas. Si hay una fuga oculta, madera pudriéndose o un proceso químico en marcha, el perro lo sabrá sin necesidad de radiografías. Además, los perros cambian su comportamiento ante una tormenta mucho antes de que el cielo se oscurezca o escuchemos el primer trueno. Esto se debe tanto a las ondas de infrasonido como a los cambios en el potencial eléctrico de la atmósfera antes de un rayo. Un estudio de 2013 reveló que los perros prefieren alinearse con el eje norte-sur magnético de la Tierra al hacer sus necesidades. Este comportamiento cambia ante perturbaciones geomagnéticas, lo que demuestra que el campo magnético es parte de su mapa espacial. Ladrar antes de una tormenta no es miedo a lo desconocido, sino una reacción a señales medibles del entorno que tú no captas. Si alguna vez pensaste que ladrar a la nada era motivo de burla, deberías reconsiderar seriamente esa postura. Existen registros de perros que alertaron sobre fugas de gas, cables ardiendo dentro de paredes o incendios en departamentos vecinos. En muchos de estos casos, el dueño pensó que era un capricho, mientras el sistema de alerta temprana funcionaba sin ser escuchado. La Tierra vibra constantemente de una manera que nosotros no registramos conscientemente en nuestro día a día. Los perros perciben estas vibraciones a través de sus patas y vibrisas, notando cambios por el movimiento de aguas subterráneas o maquinaria pesada. Estas señales se sienten mucho antes de que algo inusual sea evidente para los sentidos humanos. Las estructuras arquitectónicas de los edificios transmiten y concentran estas vibraciones de forma desigual en puntos de unión y esquinas. Por eso, ladrar estrictamente a un rincón puede significar que allí convergen resonancias de comunicaciones del edificio o del exterior. El único escenario donde el ladrido no responde a una señal externa es cuando existe un fallo interno en el animal. El síndrome de disfunción cognitiva es un trastorno neurodegenerativo similar a la demencia que afecta a perros de edad avanzada. Suele aparecer alrededor de los 8 o 9 años, aunque en razas grandes puede manifestarse mucho antes. Las investigaciones indican que el 28% de los perros de 11 años y el 68% de los mayores de 15 lo padecen. Un síntoma característico es la vocalización sin motivo aparente, especialmente durante la noche, debido a un fallo en la actividad neuronal. Es fundamental distinguir este escenario de los anteriores, ya que este no desaparecerá al encontrar ratas o arreglar una tubería. Afortunadamente, este trastorno puede tratarse con medicación y terapia conductual, si se detecta en sus etapas iniciales. Por otro lado, las convulsiones focales son ataques epilépticos que se localizan en una sola área del cerebro del animal. Sus manifestaciones externas son mínimas y pueden confundirse fácilmente con simples rarezas del comportamiento. Pueden incluir unos segundos de mirada perdida, movimientos de masticación automáticos o ladridos repentinos dirigidos al vacío. Estos episodios duran desde unos pocos segundos hasta 1 minuto y medio, tras los cuales el perro vuelve a la normalidad absoluta. Esta recuperación tan rápida hace que estos ataques sean difíciles de reconocer y se atribuyan a la personalidad del perro. Si notas un patrón repetitivo de este tipo de ladridos sin un activador externo claro, es necesaria una evaluación neurológica urgente. Si el ladrido se repite con regularidad, lo ideal es comenzar un diario de observaciones detallado para identificar patrones. Anota la hora, el lugar, la dirección del ladrido y qué hacía el animal 15 minutos antes de empezar. Con solo 4 registros suele ser suficiente para ver si existe una pauta clara relacionada con la infraestructura. Si el ladrido ocurre ante eventos atmosféricos como vientos fuertes,
Se trata de una reacción sensorial que requiere leer el patrón completo. En caso de que el perro sea mayor de 8 años y los ladridos sean nocturnos, debes acudir al veterinario sin demora. Incluso puedes probar la versión ultrasónica descargando una aplicación de análisis de sonido en tu propio teléfono móvil. Solo acerca el dispositivo al punto en cuestión y busca picos de frecuencia superiores a los 18.000 Hz. Ella está frente a la pared, ladrando, mientras tú solo ves una superficie lisa y silenciosa. Sin embargo, ella percibe una capa de la realidad que existe en ese mismo espacio, pero en otro registro químico y vibratorio. No hay una falta de entendimiento entre ambos, sino simplemente una diferencia profunda en las herramientas de percepción biológica. El rincón vacío solo está deshabitado para ti, mientras ella sigue intentando ser cortés y avisarte de lo que ocurre. ¿Alguna vez has vivido una historia donde el comportamiento de tu perro resultó ser una señal importante y no solo un hábito? Compártenos en los comentarios qué ladraba, hacia dónde y cómo terminó todo para que podamos aprender juntos. Suscríbete para no perderte el próximo episodio, donde explicaremos por qué tu perro te mira fijamente mientras duermes. Te aseguro que la razón te sorprenderá y explicará mucho sobre cómo te percibe realmente.